y vamos a adentrarnos de a poco en esto y convocamos a nuestra periodista en temas internacionales. Pati, contanos desde el Vamos, ¿qué pasaba en las últimas horas? Sí, Diego, buenas tardes a toda la teleaudiencia de América TV y de A24 Paraguay. Anoche varios misiles, decenas de misiles, e incluso hablan de 22, que serían el número de misiles que ha atacado las bases aéreas de Estados Unidos que están en Bagdad, Irak. Irán se hizo responsable de esos ataques en represalia a la muerte de su líder, Qasem Soleimani, que ayer justamente sería sepultado, luego de varios días de haber recibido honores y saludos de toda la población que estimaba e idolatraba así a este líder iraní que fue muerto por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El presidente Donald Trump iba a dar declaraciones esta mañana, todo el tiempo estuvimos expectantes de eso, pero hasta el momento aún no ha declarado. Dicen que en la agenda oficial del presidente no figura ninguna conferencia de prensa ni algunas declaraciones al respecto, pero él mismo lo había adelantado ayer cuando sucedía todo esto, donde se han reunido extraordinariamente él y otros directivos de los Estados Unidos en la Casa Blanca. No sabemos qué es lo que decidieron en esa reunión, pero Donald Trump pudo adelantar a través de un tuit donde decía que todo estaba bien, que efectivamente se había atacado sus bases estadounidenses en Bagdad con misiles, pero que aún estaban analizando los daños y aparentemente no se ha registrado muerte de soldados, aunque fuentes no oficiales, fuentes iraníes, dicen que 80 sería el número de soldados que estarían muertos a través de este ataque, Diego. Bueno, el siguiente paso en esta introducción, tenemos incluso ese momento del ataque a los Estados Unidos, el video que publicó la televisión iraní. Contanos un poco más acerca de esto. Sí, esto publicaba, nosotros no tenemos forma de corroborar, pero sí era lo que podíamos observar a través de la emisión que hacía la red de comunicación estatal de iraní. Podíamos observar en mucha oscuridad algunas luces que serían las bombas, los misiles que lanzaba así Irán en represalia, que lo llamaban Misión Martin Soleimani, en honor al líder de terrorista que ha sido, por supuesto, muerto, que todos estos días estuvimos hablando fuertemente, que por cierto, impresionaba la cantidad de personas que lo saludaban en el féretro. De hecho, también ocurrió una estampida de 56 personas en su funeral que resultaron muertas de la cantidad de personas que se agolpaban al ataúd para poder despedir así a Soleimani, Diego. El siguiente paso, Pati, hablemos del impacto que internacionalmente tiene esto, porque tras la noticia del ataque se disparó el precio del petróleo. Estábamos viendo cómo impactaba en Irán, Irak, en Venezuela, lo que se daba como consecuencia de todo esto y ya incluso viniendo a nuestra realidad. Hoy en el programa Buenos Días América Paraguay empezamos a hacer unas entrevistas con los especialistas que son los que entienden de finanzas, de economía, de este impacto internacional. ¿Tienes un recuento, Pati, para ir mencionando cómo podría impactar en cuanto al precio del petróleo, pero ya en Paraguay, esta situación? Por supuesto, Diego, y para más detalle me gustaría presentar el siguiente informe para poder ver qué decían los especialistas y cómo repercute exactamente en nuestro país, Paraguay. Vamos a escuchar a propósito a Fabricio Vázquez, así también a Stan Canova, José Amarilla, analistas en el tema. Y la economía del mundo se mueve a petróleo todavía. Los aviones, los camiones, los autos, los barcos. El combustible fósil es una de las principales fuentes energéticas. Por lo tanto, todo lo que le pase a estos países, todos los conflictos, por la vía que fuese, por cuestiones religiosas, por cuestiones políticas, por conflictos militares, siempre va a tener un impacto en los precios del petróleo principalmente. Lastimosamente creo que así como se están dando las cosas y con las velocidades que tienen, yo creo que los primeros impactos con respecto al precio de los combustibles vamos a tener a mediados de febrero quizás, o por qué no, en función a cómo se desenvuelvan los acontecimientos,
quizás antes incluso. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo se mueve todos los días. A ver, ponele sube ahora, en esta semana sube, ¿verdad? No es que el aumento va a ser inmediato, sino que vamos a estar esperando tal vez a un marzo, que ahí sí en marzo ya llegan los nuevos cargamentos de combustible a Paraguay ya con los precios cambiados, ¿verdad? Y ahí sí, lastimosamente subí todos los embates de esa subida, ¿verdad? Que no hace falta que explique, algo que todo el mundo conoce. Desde que la subida del pasaje hasta suba también los productos de la canasta básica, ¿verdad? Porque el diésel, que es un combustible que más se consume acá, que es lo que se aplica para la logística de productos, suba, así que se traslada el costo al producto final, lastimosamente. En estas contiendas iniciadas con el asesinato selectivo del jefe militar iraní, porque hay un entendido de que esta acción fue, digamos, ordenada sobre la base de un blanco de oportunidad y de una acción muy de carácter impulsivo por parte del presidente de los Estados Unidos, sin un plan de continuidad posterior muy claro tampoco. Bueno, Pati, así la cosa, según la visión de estos analistas, entre febrero y marzo habría un impacto. Te pido que me esperes ahí, por favor, porque queremos enganchar en este contacto telefónico del mismo tema con un representante muy importante que tiene esta organización DICAPAR, que se llama Guillermo Parra. Ya lo tenemos en un rato para seguir abordando este tema, pero fíjate, los analistas que ven probable suma y suba del petróleo que sería desde febrero o marzo, Pati. Sí, Diego, menos mal todavía tenemos un poco de tiempo, porque todavía tenemos un poco de reserva, pero esto indiscutiblemente va a afectar la economía de cualquier ciudadano paraguayo y también en todo el mundo, ya que el petróleo es el producto, es la materia prima de la gasolina, del combustible que usamos todos para transportarnos hoy en día. Así que esto va a repercutir en la economía, no solamente del mundo entero, sino, por supuesto, de todos los paraguayos. También hablando de economía, el oro ha tenido un alza súper importante que no se ha registrado en 7 años. ¿Por qué? Porque la gente empieza como a desesperarse y poder cambiar su dinero, su plata y respaldarlo en oro, ya que, como saben ustedes, el billete está respaldado por este metal tan preciado. Y bueno, eso es lo que podemos destacar en cuanto a economía y, como decía también el especialista, en cuanto a seguridad. Paraguay está también muy pendiente de reforzar su seguridad porque podría o no ser blanco de algún ataque, aunque, como digo, Diego, creo que estamos ya bajando los ánimos en cuanto al enfrentamiento de Estados Unidos e Irán, porque así ambas partes han demostrado, y el hecho que Donald Trump no se haya pronunciado aún significa que no tiene ánimos de iniciar una guerra. Como él decía al principio, el ataque a Qasem Soleimani solamente era para evitar una guerra y no para crearla, justamente. Director, ¿podemos ver más imágenes, por favor, de lo que es este conflicto? Ahí está, muchas gracias, Dire. Mientras seguimos analizando con otra persona que, a propósito, maneja muy bien esto que tiene que ver con lo que se da en nuestro contexto, el señor Guillermo Parra, de DICAPAR. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Diego, para los amigos ahí y a la amable teleaudiencia. Primero, muchas gracias por atendernos. En conjunto con una de nuestras periodistas del ámbito internacional, Patricia, que está del otro lado, hacemos esta entrevista. Lo siguiente, don Guillermo, estábamos hoy consultando a analistas del ámbito financiero de nuestro país y ven con preocupación este conflicto que se da allá en la zona de Irán, Irak, Estados Unidos, y que podría impactar desde febrero o marzo en el costo del combustible. Ustedes desde DICAPAR, ¿cómo lo ven en cuanto a esta situación? Sí, estamos observando que los precios, tanto del crudo en sus diferentes lugares como de los derivados, tuvo un pico de aproximadamente 5% en la subida en el precio en las últimas horas, ¿verdad? En los últimos par de días. Y eso, de mantenerse esa tendencia, esa elevación, o peor, si se elevara aún más, eso más temprano que tarde va a repercutir en el precio de los combustibles importados en Paraguay. Y si a eso le sumamos también una escalada local acá en Paraguay del dólar, que no tiene que ver con el otro incidente, con más razón, ¿verdad? Va a haber una presión a la suba del precio de los combustibles, culminando ambos
elementos, la suba de los derivados del petróleo y la suba del dólar. A ver si entendemos, don Guillermo, así la cosa pareciera ser que se están dando los presupuestos para que justamente se diera ese golpe al bolsillo, que se trata de un incremento. Quizá uno no lo desea, pero como lo están pintando por este conflicto internacional, además porque tenemos un dólar bastante elevado y parece que no para en su tendencia alcista, se viene una subida. Sí, así como está ahora, a hoy, la tendencia es esa, a la subida. Y como le dije, más temprano que tarde. Es decir, sería cuestión de semanas máximo para que se dé esa situación de la necesidad de un reajuste en los precios. Incluso si es que la subida es mayor, bueno, en vez de semanas serán días, ¿verdad? Entendemos que Paraguay es un país importador en lo que hace al petróleo, por su experiencia. A ver, en lo que hace a Venezuela, lo que hace también los países que están en conflicto con los Estados Unidos, estos países inmediatamente tras este conflicto, si no hay paz, si no hay solución, como usted dice, en las próximas semanas parece que se viene un reajuste en el precio. Y sí, los derivados del petróleo son commodities, tienen sus precios referenciales y se ajustan automáticamente en todo el mundo. Nosotros aquí en Paraguay nos manejamos por cotización también referencial, sea Platts o NYMEX, y eso es internacional, independientemente de si el conflicto ocurre en el Oriente Medio o hay algún otro problema climático. O sea, los precios se reflejan por igual en todo el mundo. Y eso nos afecta a nosotros, que somos importadores, netamente importadores de combustible derivado del petróleo, tanto nafta como gasoil, y nos repercute en el precio puesto el Río de la Plata, y eso puede hay que traer hasta acá. Y pensar también, don Guillermo, que cuando se da ese incremento en el costo del combustible, inmediatamente impacta en la canasta básica familiar, en el costo del pasaje y otros servicios. Sí, así es. Lamentablemente es así. Cuando suben los combustibles, afecta toda la economía del país. Por eso es que nosotros, una semana atrás, levantamos nuestra voz de alerta ante una posible suba de precios por un incremento en los impuestos, en el impuesto selectivo al consumo. Porque además ya había una tendencia alcista que ahora se vio incrementada por este incidente en Irán. Entonces, habíamos dicho que era el peor momento para elevar los precios de combustibles por la elevación de impuestos. Y ahora, con más razón. Entonces, es cuestión de que todos los actores, públicos y privados, que hacen el sector de combustible, veamos cómo podemos hacer para que el impacto de esta suba de precios sea el menor posible para la economía del país. Don Guillermo, gracias por su tiempo. Bueno, de nada, muy amable. Guillermo Parra de DICAPAR, uno de los gremios importantes que tiene en lo que hace a la distribución de combustible. Contigo de nuevo, Pati, y quisiera compartir también con la teleaudiencia. Tenemos unas placas para recordar lo que se daba a conocer desde este conflicto que se desató entre estos importantes países. Unos misiles, sus características, este bombardeo, ya te vamos a mostrar. Y contigo acá lo estamos haciendo, Pati. El ataque de Irán a las bases de Estados Unidos, además del FAT-110, las fuerzas iraníes también habrían utilizado lo que conocen como el misil Qian-1, un arma que está en servicio desde el año 2010 y que tiene un rango de llegada de más de 750 kilómetros. Tenemos otra placa para mostrar el impacto que tiene y qué tipo de armas. Mirá, Pati, los misiles lanzados son los FAT-110 utilizados por Irán durante la guerra en Siria y que están en uso desde el año 2002. El rango de llegada es de más de 300 kilómetros. El ejército de Irán tiene más de 100 lanzadores de estos misiles en distintas variantes. El proyectil tiene 61 centímetros de diámetro y 8.86 metros de largo. Esto es lo que tiene, digamos, básicamente Irán. Pero también recordemos que el presidente, vos estabas mencionando, de los Estados Unidos, él prácticamente se jactaba diciendo que los Estados Unidos tiene el mejor ejército del mundo.
Exacto, eso es lo que él pronunciaba ayer en su tuit, al decir que estaban analizando los daños, pero que ellos tenían y contaban con la mayor fuerza del mundo, así que no habría de qué preocuparse. Pero sí, Irán demostró definitivamente que podría dar la batalla, pero muchos especialistas dicen que no por mucho tiempo, porque no cuentan con el arsenal suficiente para hacerlo. Y así teníamos los detalles específicos, porque mucha gente hablaba de que eran misiles balísticos, expertos hablaban de la diferencia que existen con los misiles balísticos y no con los cohetes, que tienen otro tipo de expansión, de alcance. Y también se hablaba de que esos misiles de anoche serían lanzados desde aproximadamente 10 kilómetros de distancia nada más. Eso daba a entender de que esos misiles estarían siendo lanzados desde una base iraní dentro de Irak, por la distancia que se hablaba, Diego.